esta rueda de prensa, donde vamos a informar algunas cosas al país y al mundo. El gobierno en los últimos días ha venido desarrollando una campaña publicitaria, dando una sensación de que se está dando una lucha contra la corrupción. Y esa lucha contra la corrupción, más bien, no es que pareciera, sino que hay una serie de documentación que vamos a entregar para demostrar que lo es. Son como cacerías de brujas. Y tratando de buscar aquel chinito recordado de Recadi, algunos chinitos frente a la enorme corrupción roja que nosotros hemos venido denunciando en los últimos tiempos, y que además no se trata de declaraciones de prensa que hemos dado al voleo, sino que hemos llevado y consignado a la Fiscalía General de la República, de la cual hasta hoy no hemos tenido una sola respuesta. Vamos primero, en esta primera etapa, a recordarle al país 5 o 6 denuncias muy graves que llegan hasta el audio de Mario Silva, y luego entonces vamos a pasar a explicar una red de espionaje, que es a lo que hemos convocado esta rueda de prensa de hoy, montada en principio por el PSUV, con el apoyo de organismos del Estado, de quienes hoy son ministros, el propio encargado de la Presidencia de la República, funcionarios que empezaron entre sí a montar ollas para buscar cómo grababan o perseguían a dirigentes de la oposición, y luego terminaron descubriéndose entre ellos lo que hoy es este verdadero gobierno, una federación de mafias y de capos que se han instalado en el poder para apropiarse de los recursos con los cuales debieron hacerse en Venezuela obras esenciales o estructurales, ni las esenciales ni las estructurales. Ayer vimos en las últimas horas una cosa realmente vergonzosa, por tercera vez manifestando los pacientes del Hospital Coche en la calle porque no tienen ni sutura. Yo quiero entonces brevemente hacer un resumen de las graves denuncias para demostrarle al país que este gobierno, la lucha contra la corrupción que tiene en este momento supuesta, no es sino un tema publicitario para darse un baño de honestidad frente a una cosa tan grave como la que apareció en el audio de Mario Silva, y luego demostrar de que ellos están luchando contra eso. Vamos entonces, Nicolás, para que vea cómo es la cosa. Vamos a hacer un recuento brevemente. En el 2009 nosotros denunciamos el tema de las notas estructuradas. En ese entonces el señor Rafael Icea fue premiado, mandado a ser gobernador de Aragua. Un desfalco al Estado venezolano de más de 7.500 millones de dólares, donde se colocaron papeles de basura en países como Bolivia, Argentina, y donde se montaron notas estructuradas que solo servían para sacar dólares a un precio del valor del dólar controlado, colocarlo en el mercado internacional, y además colocación de papeles de lo que se denominan papeles basura. Este señor Icea fue premiado, pero no solamente, sino que en Aragua hizo un desastre y ahora lo nombraron, creo que presidente de un banco, nada más y nada menos que del Agua. Luego aparece la estafa bancaria, otra gran denuncia que está en manos de la Fiscalía desde el 2009. Ahí aparece Arnecha como uno de los grandes protagonistas de aquellos 4 bancos defalcados que se hicieron en esa oportunidad, y bueno, de los que se beneficiaron. Ahí están los nombres de los personajes muy conocidos en el país. El propio presidente Chávez en una oportunidad dijo que Arnecha solo era un sargentón, y de eso llegó a convertirse en uno de los más potentados ricos de este país, y hoy premiado, no solamente puesto en libertad por Nicolás Maduro, sino que su hermano, que se le pidió la renuncia, es un ministro importante de ese gabinete. Luego denunciamos al diputado Hermes García, quien nos acompaña aquí, y yo fuimos a la Fiscalía General de la República con otros compañeros, y llevamos nada más y nada menos que frente a las aguas, las costas, en Carúpano, allí se instaló una plataforma de una empresa Avamper que el gobierno negoció. Fueron
creo que 1.300, algo así, millones de dólares, que hasta ahora no se sabe, la plataforma más nunca apareció, pudo haber una tragedia, y nada más y nada menos, eso nunca se investigó, esa denuncia fue hecha fundamentada, donde nosotros vimos que lo que se le había vendido a Venezuela era una chatarra, y por eso se hundió, que el propio presidente Chávez había negado comprarle en 3.000 millones de dólares, que era el precio inicial. Pero luego hicimos la denuncia de Walid Macler, y en esa denuncia aparecen involucrados, porque todavía no estaba en Venezuela, unos personajes importantes del país, entre ellos algunos hoy ministros. El caso, por ejemplo, de Tarek El Aizami, su hermano, el gobernador de Carabobo, el gobernador de Guárico, el general Reverol, que en ese momento era ministro era el jefe de la ONU, entre otros personajes. Y el propio Walid Macler reconoció, el gobernador del estado rojo de ese entonces también, de esta corrupción roja, reconoció que el dinero que él estaba dando como donaciones se le había autorizado. ¿Quién? Yo quisiera que pusiera un momentico allí la propia grabación para que vean. Es necesario que el gobierno le da contratos, el gobierno ha sido benevolente y ajustado derecho, se gana, se compra diferentes artefactos, neveras, todo eso, se le adjudica también el patio del aeropuerto, también el puerto. Y bueno, entonces este señor, además de la compra que le hacemos, un contrato que tiene con el gobierno, dice, bueno, gobernador, yo le voy a donar 5 millardos de bolívares, cumpliendo la instrucción del presidente, porque yo soy un empresario socialista, me dice el empresario. Entonces, ¿a quién quiere que se lo done? Bueno, entonces el empresario se encuentra aquí con nosotros, el empresario Walid Macler, venga por aquí, amigo. Gracias a mi gobernador, que por favor me felicita con Bueno, solo para recordar estos casos, y ahí está la fiscal general de la República, una cosa ha ido tapando a la otra, no ha dado una explicación al país, no sabemos cuál es la instancia, y los que fueron denunciados por Macler nunca se investigaron, absolutamente nada, ¿no? Bueno, luego vino en el peor momento de la crisis, el gobierno nacional le dio una planta de 175 megavatios. Por cierto, en una semana, cuando denunciamos eso, habían salido los propios enfermos también en esa oportunidad, porque se les había cortado la luz hasta en Caracas. Duró como 24 horas el ministro. Pero a Cuba se le dio una planta eléctrica de 175 megavatios. Lo denunciamos porque además fue una negociación que se hizo absolutamente fraudulenta, violando la soberanía del país, sin que pasara por la Asamblea Nacional, nunca se investigó. Luego vino la leche descompuesta, tampoco se investigó, pero también están otros casos. Yo estoy resumiendo esto porque tenemos que pasar a la denuncia que veníamos hoy. Aquellos personajes, por cierto, que se nombraron en el caso de Macler, ya se los vi. Bueno, aparece entonces el audio de Mario Silva. En el audio de Mario Silva se nombran algunos personajes, entre ellos Alvaro Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Para los que creen que esto es una película, un show, o para tuitear y satisfacer las irracionalidades de un lado y del otro, nada más y nada menos que el presidente de la Asamblea negó la investigación, no hizo así con el nuevo Mario Silva ahora de ellos y el Durán. El que hace el papel de Mario Silva ahora es Jorge Rodríguez, que presenta unos videos grabados, solo le falta la musiquita, y el ministro de Información, que hace el papel de Durán. Ellos ayer abrieron una investigación en la Asamblea contra una diputada, pero contra hechos tan graves Diosdado se negó, donde aparece él mencionado junto con su hermano en el blanqueo de capitales y con el jefe del CENIAR, con el jefe de Cadivi y con el ex jefe de la DICIT, Nicolás Maduro, presidente de la República. También relacionado allí nombrado en toda esa denuncia. Manuel Barroso, el presidente de Cadivi. Henry Daniel Silva, el ministro de la Defensa y gobernador de Trujillo. José David Cabello, los gobernadores Francisco Rangel, José Luis García Carneiro, José Gregorio Villalma Mora,
Diego Moreno, ministro de la Defensa, Tania Díaz, diputada, y Gustavo Arreaza. Esto todavía nosotros además consignamos ante la Fiscalía una prueba de veracidad y de autenticidad del audio, donde se demuestra científicamente que ese audio ni fue auditado, ni lo que está allí está inventado, ni fue un duende que lo grabó, sino el propio Mario Silva, y de la manera como lo hizo. Bueno, entonces ahora, frente a eso, es por lo que nosotros queremos demostrarle al país y decirle a Nicolás Maduro que no hay ninguna campaña contra la corrupción, y que esta finta, además, que hacen para perseguir sus chinitos de regaño, tiene otro propósito para el gobierno en este momento, que es la persecución política que han desatado contra el gobernador de Lara, Henry Falcón, que primero le hicieron una serie de acusaciones, se demostró que eran infundadas, pero ayer decidieron empezar a desmantelar todo el Estado Lara, todas las cosas importantes que el gobierno regional ha hecho, lo cual no afecta a un gobernador, afecta como hicieron con Antonio Ledesma cuando le quitaron la competencia, afecta es al pueblo del Estado Lara. Y también tienen una olla montada contra el diputado Richard Mardo del Estado de Aragua, para entonces, cuando metan preso estos chinitos, entonces lo justifiquen, tal y como está montando su operación, y así lo denuncio con absoluta responsabilidad al mundo. Este es el verdadero plan del gobierno, lo que persigue en este momento. Bueno, nosotros ahora les explicamos aquí punto por punto de qué se trata en este momento lo que vamos a denunciar, con toda una documentación que está aquí, que todos los medios de comunicación al terminar mi intervención la van a tener digitalizada, y por supuesto antes de hacer esta rueda de prensa lo hicimos al revés. Hoy a las 8 de la mañana estábamos haciendo cola en la Fiscalía General de la República para consignar la denuncia, de tal manera que ya fue consignada y está en manos de la señora Fiscal General de la República en este momento esta denuncia, que a partir de este momento empezamos a explicarle para que nosotros veamos el modelo de Estado, cómo funciona un gobierno que está constituido por capos y mafias que se han enriquecido de la manera más obscena y que empezaron por investigar, por ejemplo, a dirigentes de la oposición. Allí, por ejemplo, fueron hackeados los correos, entre otros, de los compañeros Antonio Ledesma, de Julio Borges, de periodistas del Canal 8, de Nelson Bocaranda. En principio empezaron a ver eso, porque ellos cada vez que había una denuncia de alguien, yo hice una denuncia en el año 2009, esa que ustedes vieron, y entonces ellos ordenaron una campaña de descrédito contra este diputado que les hablo. Esa documentación que entregamos a la Fiscalía también la van a tener ustedes, porque solo le vamos a hacer referencia a los casos y ustedes van a tener toda la documentación como nos llegó por la misma vía que nos han llegado las demás cosas que nos están llegando, y como le dijimos al país, todas las cosas las íbamos a presentar en su momento y las íbamos a hacer cada una en su momento. En ese momento yo hice una denuncia del sector bancario, y entonces aquí está cuando empieza a actuar el mecanismo de investigación del PSUV apoyado por el SEBIN, y entonces dicen lo siguiente: ¿qué le recomienda el PSUV al SEBIN y a Mario Silva? Solicitar desincorporación de Ismael García de la Comisión de la Asamblea Nacional que investiga los ilícitos cambiarios, y demostrar que al mismo tiempo incorporar una denuncia que hicieron contra uno de mis hermanos. Eso fue un montaje que se hizo, y aquí está también toda la información para que ustedes la detallen, la vean, la valoren, de cómo se fue montando todo eso. Luego viene el caso donde dos altos personajes del Estado conocían las actividades de Mario Silva, y allá aparece entonces el actual gobernador de Aragua y Nicolás Maduro, en ese entonces ministro de Relaciones Exteriores, y el otro ministro de Relaciones Interiores. Dice lo siguiente: correo a Mario Silva de Juan Manuel Almeida. ¿Quién es Juan Manuel Almeida? Es un hacker que lo usaba Mario Silva y que trabaja dentro del SEBIN.
y que aún está trabajando allí dentro del SEBIN, bajo las órdenes y las instrucciones de Mario Silva y del actual ministro de Relaciones Interiores, que era jefe del SEBIN, el señor Ramírez Torres. He hablado con Nicolás y con Táez para habilitar un comando de ataque en la web. Te mencioné y ha estado gozando lo que ustedes ven ahí que se dice con tus ataques. De hecho, me pidieron llevarte a verlos. Esperamos unos días, te aviso, un abrazo. Estas son las conversaciones que se establecen entre Mario Silva y el hacker que ya conocen el nombre. De seguido, entonces, ¿cómo se demuestra que altos funcionarios conocían esto? Allá aparece entonces el actual ministro de Relaciones Interiores, correo de Juan Manuel Almeida, hacker a Mario Silva, Miguel Rodríguez Torres. Entré al SEBIN, como bien claro te lo dejé, un día para enterarme desde dentro, bien, en las cosas, también por protección. Mi contacto es directo con Rodríguez Torres. No solo soy el hacker de aquí, es decir, que la DICIT tenía un hacker para hacer operaciones coordinadas con el TSU y con Mario Silva para desacreditar a la persona en el programa de la noche. Aquí, más de uno, incluyendo a Nicolás Maduro, saben cuál ha sido mi fiel participación y mi compromiso con la revolución. Con este último hablo a placer, sin intermediario. Allá aparece otro personaje siniestro que ustedes conocen bien, que se llama José Vicente Rangel. Sé que se pone corbata fina los domingos para hablar como un personaje serio, y es una persona siniestra que detrás de él están montadas muchas operaciones. Correo entonces de Mario Silva a José Vicente Rangel. ¿Por qué le manda este correo? Porque en uno de los correos que ustedes lo van a tener allí, José Vicente le reclama a Mario Silva sobre una persona muy cercana a él de algo que mencionó en su programa. Entonces Mario Silva, para excusarse con José Vicente Rangel, le dice: llevo más de 3 años montando la radio y la TV, y por qué no decirlo, obedeciendo al instinto y a las señas que manda el comandante en sus discursos. Hasta el aparato de inteligencia lo he montado paralelo, siempre disciplinado, por supuesto. Tenían un aparato paralelo montado. A eso se debe entonces que este señor Mario Silva, en uno de los correos que allí aparecen, él tiene una conversación larga con Fidel Castro, y es cuando se empieza a partir del 2009 a usar la red de espionaje a través de la red para investigar a los sectores de oposición, que luego entonces los que aparecen, el cazador aparece cazado. Juan Almeida a Mario Silva le dice: en cuanto a tu pregunta, te dieron instrucciones de no pasar mi información, le dice Mario Silva al tipo reclamándote. Te dice: el día que me digan eso, el primero en enterarse serías tú, y el día que me lo digan o insinúen o pretendan pedirme eso, los mando hasta donde ustedes están leyendo allí. Bueno, eso quiere decir que este personaje que trabajaba en el DICIT, que le rendía cuentas al jefe de la DICIT, del SEBIN, en este caso al señor Rodríguez Torres, al mismo tiempo era un personaje que le rendía cuentas y le garantizaba mayor fidelidad a Mario Silva. Aquí aparece la cantidad de cuentas hackeadas para dañar a venezolanos. Se confirma el hackeo de las siguientes cuentas por parte de Juan Manuel Almeida en los correos electrónicos hasta la siguiente fecha: @periodistasbtv, @periodistasbtv, Radar de los Barrios, Twitter de Iberice Pacheco, Twitter de Eduardo Sensei, Twitter de Leonardo Padrón, Twitter de Benedice Gómez, Twitter de Nelson Bustamante, base de datos del CICPC. O sea, una persona que trabajaba para el CICPC, que era un agente de espionaje, con el cual se le rendía cuenta al G2 cubano, que era quien Mario Silva le rendía, tenía la posibilidad de hackear todas las cuentas del CICPC para saber
lo que allí estaba y por supuesto para montar ollas como se montaba. Como se montó una olla contra Wilmer Azuaje en una oportunidad para allanarle la inmunidad parlamentaria, cuando se hizo en apenas 48 horas, acuérdense ustedes, fue allanada la inmunidad parlamentaria de Wilmer Azuaje, destituido y preso. Correo de Antonio Ledesma, correo de Rubio Borges, mestilidadgmail.com, correo de Nelson Bucaranda, correo del doctor Marquín. Siguiente correo, siguiente página. Mario Silva Juan Almeida. Si puedes entrar en el correo de Samán, mucho mejor. Allí es donde ellos empiezan a investigar. Samán es este ahora siniestro personaje que cree que hoy, por ejemplo, poniéndole el PVP a los precios y persiguiendo a los comerciantes, si los dólares se los llevaron el año pasado, como ellos dicen, si acabaron con la producción del país, bueno, por muchos precios que le pongan, y si no hay dólares, no hay comida. Como dice el chinito, si no hay lana, no hay loco. Si entonces no pueden aspirar que con eso van a resolver con medidas represivas. Este siniestro personaje que Mario Silva lo empieza a investigar, bueno, al final ustedes aparecen, que aparece destituido. Por otro lado, en el correo de Juan Almeida, hacker a Mario Silva, dice: camarada, tengo una información de quién hackeó a Elías Agua y a Jaime Gertrudis. Está ligado al grupito de Liborio Samán. Ahí empieza toda una red de espionaje y de conspiración perversa, que solo le estamos poniendo unos eventos, porque allí está toda una información digitalizada que la van a tener los medios y que ya está en manos de la Fiscal General de la República para que se pueda demostrar efectivamente todo lo que ocurrió durante estos tiempos. Hay un caso que merece particular y especial para que vean en manos de quién está el Estado y el gobierno, de la clase de mentalidad delincuencial que son estos personajes pillos de la política, como es el caso, el modus operandi que actuó de Mario Silva y de Juan Almeida para hackear a Nelson Bucaranda. Nelson Bucaranda tenía 10 cuentas. De esas 10 cuentas, 5 pudieron tener acceso. Faltaban 5 cuentas que eran mucho más complicadas. ¿Y qué hicieron? El SEBIN le entregó una cédula de uno de los de Nelson Bucaranda, para que Nelson Bucaranda ya se le habían hackeado 5 cuentas de Nelson Bucaranda. Necesitaban una cédula de Nelson Bucaranda y se lo entregaron. Y entonces hackearon, fueron a un banco y solicitaron las 3 tarjetas de crédito de Nelson Bucaranda. A lo mejor él ya sabe eso todavía. Y entonces, ¿cómo lo hicieron? Obteniendo todos sus datos personales. Allí en el informe, en la información digitalizada está que el tipo dice que cuando lo llamaron del banco le hicieron 15 preguntas y las 15 las respondió al pelo. Bueno, entonces con las tarjetas de Nelson Bucaranda lograron meterse en unas cuentas mucho más blindadas y mucho más complicadas, porque el gobierno estaba en ese momento detrás de las informaciones que Nelson Bucaranda recibía, como cualquier periodista puede recibir, como Ñafita, Lugo, cualquiera, para dar una información. Entonces, bueno, periodista de investigación, y recibía información, y resulta que entonces sobre un tema que el país necesitaba que se informara, que era la salud del presidente, que se manejó, como todo el país sabe, con un alto secretismo, y que eso permitió especulaciones tal vez en casos que no debieron hacerse, pero que fue responsabilidad del gobierno no haber hecho eso. Bueno, entonces lograron accesar a esas 3 tarjetas, y el tipo que pidió las tarjetas, según se le habían perdido a Nelson, en nombre de él, le consiguió una cédula también al hijo de Nelson Bucaranda. Y entonces el día que iban a llevar las tarjetas de crédito a la casa de Nelson Bucaranda, el tipo, el delincuente que trabaja para el SEBIN, para Mario Silva y para el jefe, actual ministro de Relaciones Interiores. Esta es una investigación muy delicada, pues se trata de una profunda red de espionaje montada dentro del Estado para protegerse entre unos y otros la corrupción que hoy está. Y por eso es que aquí hay una mafia de capos, como yo lo estoy diciendo. Bueno, entonces este señor se fue una mañana, que dijeron que iban a llevar del banco las tarjetas,
y con la tarjeta, con la cédula del hijo de Nelson, se instaló en un carro. Cuando llegaron a llevar las tarjetas a las 11 de la mañana exactamente, salió del carro, se hizo pasar por el hijo de Nelson Bocaranda, le entregaron las tarjetas y luego entonces hizo como que se metía en la casa, y con esas 5 tarjetas fue entonces, con esas tarjetas fue que pudo accesar a las restantes 5 cuentas de Nelson Bocaranda, saber cómo llegaba la información, quién la mandaba, de dónde venía, para por supuesto con ello montar espionaje y conspiración contra eso. Todo lo demás usted lo sabe. Allí está quién recibe, quién entrega, y usted, ministro de Relaciones Interiores, tiene que rendirle cuentas al país de todo lo que está pasando, sobre todo el proceso de Jaime Estrude y de Alí Aragua.